Hermanos, bienvenidos a este culto virtual de domingo. Qué gusto es que nos acompañes. Queremos animarte a que puedas compartir este culto a través de tus redes sociales y a dejarnos también un mensaje acá abajito en la cajita de mensajes saludándonos, dejando un saludo también para el resto de los hermanos. Si te parece, vamos a orar para iniciar este culto virtual. Señor Jesús, gracias Padre por podernos reunir el día de hoy, papito. Gracias porque tú has dejado esta herramienta tan preciosa, Señor, como es el internet, las redes sociales, Señor, los videos, Padre, para poder compartir de tu palabra, Señor, en esos tiempos difíciles, Padre. Queremos pedirte que el día de hoy sea de bendición para ti, Padre, que podamos aprender sobre lo que tú tienes preparados para nosotros, papito. Pedirte por la situación del país, Señor, que tú sigas tomando el control, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Sabemos que esto no se escapa de tus manos, papito, pero te pedimos, Señor, que pronto cese esta enfermedad, Señor, y que puedas, aquellas personas que están en los hospitales, Señor, puedan conocer de ti, que esta enfermedad pueda llevarlos a tus pies, Señor, pero que también, Padre, puedan ser curados, papito. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, pasamos a los cantos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Libre soy en el rescate, su gracia, aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo.
Vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Y Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas y no está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción. Luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego y soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del Muy buenos días, mis amados hermanos
y amigos que se han conectado este domingo 18 de julio del año 2021, conectados al culto que le estamos ofreciendo a nuestro Dios aquí en la Iglesia Bautista Vida Nueva San José. Bienvenidos sean todos ustedes. Esta mañana quisiera referirme a uno de los temas más ricos, más atesorados en mi corazón acerca de la palabra de Dios. Diría acerca del Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando saluda a las iglesias, invariablemente, él empieza así, diciendo así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué clase de saludo? Yo creo que con ese saludo ya estamos completos. Que nos envíen la gracia y la paz que vienen de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Imagínate, es como que si el Padre estuviese diciéndonos: yo quiero enviarte una carta, esta carta de Éfeso, quiero enviarles una carta a ustedes, Vida Nueva San José, a cada uno de los que me escucha este día. Y les digo que mi gracia y mi paz, la paz de mi Hijo, sea con todos ustedes. Que la gracia de nuestro Padre sea con todos nosotros. Nos gusta mucho Efesios capítulo 2, versículo 8. Y creo que lo conocemos de memoria, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos citado, verdad? Lo hemos citado porque ahí descansa nuestra fe, porque sabemos que somos salvos no por obras, sino por la gracia de nuestro Dios. Pero ¿acaso entendemos un poquito, quizá, lo que es la gracia de nuestro Dios? Leamos el contexto de Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice Pablo así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Paremos un momento, por favor, para agradecer la gracia de nuestro Dios, para agradecer su inmensa bondad para con nosotros en este día. Acompáñame a orar, por favor, en este momento. Padre amado, si acaso entiendo un poco lo que es tu gracia, pero únicamente quiero decir gracias. Gracias por tu abundante gracia para conmigo, para con este mundo, mi Dios, para con todos aquellos que han aceptado en su corazón esta gracia, mi Dios. Los que han dicho: yo quiero
la gracia de mi Padre Celestial. Yo te ruego, Padre, que en esta mañana, donde quiera que nos encontremos, podamos conectar contigo, que tú conectes con nosotros y que podamos nosotros salir de nuestras casas o de la iglesia donde nos encontremos llenos de agradecimiento por tu gracia. Te damos gracias por Jesucristo, que personifica lo que es la gracia tuya. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. La bondad de Dios. Quiero hablarles esta mañana sobre lo bueno que es nuestro Dios. Hemos sido bendecidos con la bondad de Dios. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes? En este pasaje se abre una fuente inagotable, una fuente que fluye de la gracia de nuestro Dios, una fuente que nunca se va a secar. Tenemos acceso a esta gracia. Miles, millones han bebido de esta fuente inagotable, tomando en cuenta o recibiendo para sí la invitación que Él nos hace. Isaías capítulo 55, en el versículo 1, nos dice la palabra de Dios así. Isaías 55, versículo 1. Ve qué clase de invitación hace nuestro Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas. Como dije, se abre aquí la fuente, una enorme fuente. Es todo un río que fluye, que nos ha saciado y nunca se va a secar. La fuente es la bondad de Dios. Dios es bueno. No tengo que recordártelo. Dios es bueno. Mira, recuerdo un pasaje donde un joven viene al Señor Jesucristo y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Siempre me ha inquietado la respuesta del Señor Jesucristo, porque Él le dice a este joven, ninguno es bueno, ninguno es bueno. Y yo pienso que lo hace en un tono fuerte, donde le dice, ¿por qué llamas bueno? Mira, ni él mismo estando aquí en la tierra, se consideraba bueno como su Padre Celestial. Ninguno es bueno. Está diciendo a este joven y a todos sus oyentes, todas las personas que ustedes conocen, los que han conocido antes, que ustedes tenían un concepto de que eran buenas personas, yo quiero decirles que ninguno es bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Dios es bueno, inmensamente bueno. A la par de la palabra bueno en el diccionario tiene que estar, la ilustración, la imagen, la foto de nuestro Dios, porque lo define muy bien. Dios está lleno de bondad. La bondad es inherente en nuestro Dios. Y de esa fuente que se llama bondad, tomamos de su gracia. Sobre todas las cosas que te afligen este día, recuerda que Dios en esencia es bueno. ¿Qué te aflige, mi amigo? ¿Qué te aflige este día? ¿Qué problema tienes? ¿Qué aflicción estás atravesando? ¿De salud, económica, en tu familia, en tu trabajo? ¿Qué te aflige?
Te recuerdo este día que Dios es bueno eternamente. Sobre lo que te perturba, sobre aquello que te da temor en este día, recuerda, Dios es bueno. Inmensamente bueno. Veamos, basado en la bondad de Dios, número 1, el carácter de la gracia de Dios. El carácter de la gracia de Dios. Dice aquí en Efesios capítulo 2, nos habla de las abundantes riquezas de su gracia. En otras palabras, Él está lleno de gracia. Nos da abundantemente todo lo que necesitamos. Hay un contraste. En la Biblia tú puedes ver el contraste entre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Por eso es que algunos han definido la gracia como un regalo inmerecido. La han definido como aquello que Dios nos da sin merecer. La gracia. ¿Cómo puedo definir yo esta pequeña palabra, pero tan profunda? Una palabra que creo yo puede ser impregnada en todo el universo y aún faltaría espacio para definir esta palabra, gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Déjame explicarte esto. Dios es rico, es poderoso en sabiduría. Él es omnipotente, Él es omnipresente. Él tiene todos los atributos. Dios, nuestro Dios. Pero sobre todas las cosas, Él tiene sobreabundante gracia. Es rico en su gracia para perdonar todo pecado. Puedes pensar en el pecado más grande que alguien puede haber cometido. Puedes pensar en tus pecados. Recuerda, tú eras hijo de la ira por naturaleza. Puedes pensar en las personas que han existido en este mundo o que conoces o has escuchado de gente con grandes pecados. Déjame decirte que hay abundante gracia. El mundo pecador no podrá agotar las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Él está lleno de gracia. Donde el pecado abundó. Muy interesante, ¿verdad? Sobreabundó la gracia. No dice donde el pecado sobreabundó. Dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por esa razón, tu servidor hoy está delante de ti. Porque donde el pecado abundó en mi vida, sobreabundó la gracia. Cuando pensaba que no tenía perdón, sobreabundó la gracia. ¿Has escuchado aquella frase cuando alguien se refiere a alguien que ha pecado mucho? Alguna persona que según nuestros estándares sociales y culturales es un gran pecador y lo vemos como un gran pecador delante de Dios. Y alguien dice, orgullosamente, dice, esa persona, ese fulano, sí que es pecador. La verdad es que ese fulano no tiene perdón ni de Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Qué estamos diciendo? Cuando decimos que alguien no tiene perdón ni de Dios, imagínate, estamos diciendo que la gracia de Dios no es suficiente para el pecado de esa persona. ¿Tienes a alguien así? ¿Conoces a alguien así? ¿En tu familia? ¿A tu compañero de trabajo? No sé, tu esposo, tu esposa, que te dañó,
que fue infiel. Y tú dices, no tiene ni perdón de Dios lo que me hizo. Por favor, no limites el amor, el perdón de Dios manifestado en su abundante gracia para ese pecador que tú estás juzgando. Más bien debes decir, qué bueno, porque esa persona tiene perdón de Dios. O tal vez dices, que Dios lo perdone porque yo no lo voy a perdonar. Más bien pide a Dios de su gracia para poder perdonar al pecador y que esa persona restablezca su comunión con Dios. La verdad, todos tenemos acceso a la sobreabundante gracia de Dios. Te repito, no hay pecado más grande que la gracia de Dios. Ningún pecador puede decir, ya no hay gracia para mi pecado. Fíjate, no estoy hablando de dejar pasar por alto los pecados, no, ni alcahuetear el pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que la gracia de Dios sobreabunda donde el pecado abunda. Ahí en tu casa, no sé cómo es tu familia, no sé cómo viven, no sé si hay mucho pecado ahí en tu hogar. Trae la gracia de Dios, salvadora y sanadora, a tu casa. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el carácter de la gracia de Dios. Es inagotable. Nos da abundantemente las abundantes riquezas de su gracia. Número 2. Veamos el misericordioso propósito de Dios. Dice el pasaje de Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros. Ponga atención a la palabra mostrar. Es una muestra. Es una muestra. Todo lo que te acabo de decir acerca de las abundantes riquezas de su gracia apenas es una muestra de lo que es nuestro Dios. Es una muestra, nada más. Dios no podía quedarse con esta gracia salvadora. La muestra a su creación. Dice Juan capítulo 1, versículos 17 al 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La abundante riqueza de su gracia se ve primero en su creación, se ve en la formación del hombre a su propia imagen. Esto es gracia, gracia de Dios. Número 2, su gracia salvadora se ve en la salvación de Noé y su familia, en aquel diluvio universal que nos narra el libro de Génesis. La gracia salvadora para Noé y su esposa, sus hijos y sus nueras, para su familia. Fue por gracia, dice Génesis capítulo 6. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia, porque si no hubiera sido por la gracia de Dios, ni él ni su familia hubieran sido salvados de este diluvio, de estas aguas. Hubieran fallecido anegados bajo las aguas de este diluvio. Pero Noé halló gracia. Noé halló gracia. Como tú y yo hallamos la gracia salvadora. La abundante riqueza. La gracia de Dios se manifiesta a través
del Antiguo Testamento, cuando tú lees la protección de Dios hacia su pueblo, la protección hacia sus siervos, la gracia es aún antes de la eternidad pasada, aún antes de la eternidad pasada. Yo te animo que me acompañes a Juan capítulo 1, porque es uno de mis relatos preferidos de la palabra de Dios. Yo encuentro todo en este pasaje, todo lo que necesito lo encuentro ahí en Juan capítulo 1. ¿Sabes por qué? Porque ahí encuentro la gracia de mi Señor Jesucristo, que es antes de la eternidad. Ya existía la gracia. La gracia existía antes de la eternidad. Por eso Juan capítulo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia vino por Jesucristo. Antes de Jesucristo, la gracia no existía, porque la gracia es algo inherente a Dios. La gracia no es algo que podamos comprar en el supermercado. La gracia no es algo que podamos ir y estudiar en la universidad y ser llenos de la gracia. No, la gracia es de Él. Él es la gracia. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigue lleno de gracia y de verdad. El Verbo sigue lleno de gracia y de verdad. Acompáñame a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, antes de que tú existieras, antes de que yo existiera, ya Dios me vio en Jesucristo, me vio en su gracia. Por eso me hizo acepto en Él. Mira cómo lo dice Efesios, en Efesios capítulo 1. Lo dice de esta manera. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo quiero proponerte que la mayor bendición que tenemos en Él es esta, su gracia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza, óyeme, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos alabando la gloria de su gracia. Es lo que estamos haciendo. Tú me dices, pues yo puedo alabar a Dios por las cosas que Él me ha dado, por la salud, por el bienestar económico. Tengo un techo que me abriga, tengo sustento y abrigo, y le alabo por eso. Hoy te animo y me animo a mí mismo, que le alabemos por su gracia, la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque por eso, ahí, por esa gracia, nos hizo aceptos en el amado. A veces decimos, yo acepté a Jesucristo tal día, y yo lo digo, porque yo acepté a mi Salvador hace muchos años. Pero también deberíamos decir, Él me aceptó a mí. Él me aceptó. Pocas veces escuchamos esto de alguien que Dios le haya aceptado. Siempre decimos, yo acepté a Jesucristo. Digamos esta mañana, dilo ahí donde estás. Él me aceptó a mí. Él me aceptó en su gracia, en la gracia del amado. Él me aceptó a mí, porque la única forma de que Él te aceptara a ti o me aceptara a mí era y sigue siendo por su gracia, no por otras cosas, no por otras cosas. Nosotros que éramos hijos de ira. Esto me lleva al tercer punto. La forma especial en que esta gracia se mostró. Dice el pasaje, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. En su bondad. Nunca entenderemos esta bondad. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque nuestra tendencia es mostrar nuestra bondad a aquellas personas que nos hacen bien, que nos tratan bien. Esa es nuestra tendencia. Pero no entendemos cómo alguien puede mostrar bondad a alguien que le ha ofendido, que le ha hecho daño. Pablo dice en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Acompáñame a Romanos 12. Dice así Pablo. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez he explicado este pasaje. Aquí no está preguntando, está afirmando, está diciendo que es posible estar en paz con todos los hombres. Está diciendo eso porque depende de nosotros ejercer, ser canales de esta gracia. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ponga atención a este pasaje, especialmente. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con la gracia, vence con la bondad de Dios el mal, el daño que te hayan hecho. La bondad de Dios para con nosotros se manifiesta porque Él cargó nuestros pecados en su Hijo, especialmente. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue herido por tus rebeliones y por mis rebeliones. Ahí se manifiesta la bondad y la gracia de Dios. Se manifiesta en el perdón a todos los que hemos creído. Hechos capítulo 13, versículo 38. Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Se manifiesta en el perdón de todos los que creen. Se manifiesta en hacernos hijos e hijas de Dios, como dice Juan capítulo 1. Se manifiesta en darnos el Espíritu Santo para que more en nosotros. Se manifiesta en tener este Consolador que nos ayuda, que nos consuela, que nos guía a la verdad de Dios. Se manifiesta en el preparar un lugar para ti y para mí por la eternidad. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí se manifiesta en la seguridad que tenemos en la vida eterna. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, mas sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando la gente dice, no sé qué va a pasar conmigo, nadie sabe qué va a pasar cuando muera, tú y yo sabemos, porque hemos sido aceptos en el amado, porque Él nos ha aceptado. Ahí se manifiesta la gracia de Dios, en la seguridad que tienes de que el día que mueres vas a la presencia de tu Padre Celestial. Ahí se manifiesta. En cuarto y último lugar, veamos el canal por el que fluye esta bondad. Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó, leamos mejor desde el versículo 3. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, ese pero es importantísimo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó la bondad de Dios, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El canal por el que fluye esta bondad es Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La bondad de Dios, la benignidad de Él, de Dios, fluyen a través de Jesucristo. Él es el canal por medio del cual Dios pudo mostrar su gracia a través de Jesucristo a los hombres necesitados, miserables, que habitamos este mundo. ¿Cuánto dura esta bondad? ¿Cuánto dura esta bondad? Dice el pasaje de Efesios 2:7,
para mostrar en los siglos venideros su bondad. Mostrar en los siglos venideros. Abarcan el presente cuando Pablo escribió esta carta. Abarca nuestro presente. Se extiende por todos los siglos, por toda la eternidad. Qué increíble pensarlo. Qué increíble pensarlo. Las sobreabundantes riquezas de su gracia que nos han venido por medio de Jesucristo seguirán siendo dadas por siempre y por siempre. Esta mañana yo empecé diciendo que tenemos el desafío de agradecer cada día su gracia, su bondad. Es algo no para hacer por costumbre, sino de todo corazón. Cada día agradecer su inmensa bondad manifestada en su gracia. Pero también quiero dejarte este desafío, ya para terminar, mi hermano. Tú y yo somos ahora las personas que deben mostrar esta gracia a los demás. Y cuando nos vean, cuando vean nuestro proceder en el mundo, digan, esta persona está llena de la gracia de Dios. La bondad de Dios se refleja en esta persona. ¿Cómo lo sé? Por el trato que tiene conmigo, por el trato que tiene con su familia, por el trato que tiene con los demás. No está lleno de orgullo de ninguna manera. Está lleno de la gracia de Dios. Y el mundo va a decir, yo quiero esa gracia. Yo quiero experimentar ese perdón que usted tiene, que yo tengo. Así que, amados, qué bueno que esta mañana hemos podido dar un pequeño pincelazo a lo que es la gracia de nuestro Dios. Que nunca olvidemos que vivimos por su gracia. Pablo dice en el libro de Romanos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo digo lo mismo. Un abrazo les envío en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar. Acompáñame a orar en este momento. Padre, otra vez damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo, por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz para derramar su sangre, Señor, mostrándonos lo que tú eres, tu gracia salvadora. Damos gracias por aquel Jesucristo que está lleno de gracia y de verdad. Esta mañana yo te pido que si hay alguna persona aquí que ha escuchado esta palabra y no te conoce, que tú, mi papito, que tú por favor le des convicción de pecado, pero también, Señor, le des la solución que es tu Hijo Jesucristo. Siempre con sus cabezas inclinadas o como tú desees. Mira, si tú nunca has experimentado la gracia de Dios para tu perdón y dices, es que yo soy tan pecador que yo no merezco el perdón de Dios. Nadie merece el perdón de Dios. Es por gracia. Si nunca has experimentado la gracia de Dios, si tienes sed de Dios, sed de su perdón, por favor repite conmigo esta palabra. Repítela de todo corazón. Dile así a Dios. Dios mío, yo soy un pecador. Esta mañana te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido. Te ruego que me perdones, que me limpies con tu sangre, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón. Te acepto como mi Salvador personal. Dile así a Dios. Dios,
acéptame tú como tu hijo a través de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Él y te doy gracias. Amén y amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate, su gracia. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Y yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú para mí, soy hijo de Dios, si lo